noches y bienvenidos a Iguales, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Hoy hablaremos sobre la diversidad sexual. Según un estudio de Estados Unidos, el 13% de las mujeres y el 6% de los hombres afirman sentirse atraídos por ambos sexos, y de este porcentaje solo el 2,8% de las mujeres y el 1,8% de los hombres se denominan bisexuales. De todo esto hablaremos ahora mismo, pero primero vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Alex Pereira Perdomo, trabajador social de la Asociación LGTBI Aranda. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A ustedes. Lo primero que me gustaría preguntarle es ¿qué es el binarismo de género? El binarismo de género lo podemos explicar como un sistema que define lo que es ser un hombre y ser una mujer en base a unos roles y a unos conceptos que tenemos en nuestra cultura. Por ejemplo, con las mujeres se les dice que tienen que ser de una manera en base a su corporalidad, y a los hombres de otra, normalmente de manera contraria pero a la vez complementaria. Muchas veces se utiliza la letra E para denominar a colectivos, grupos de personas. ¿Por qué se utiliza esta letra en el lenguaje inclusivo? Se empezó a utilizar como una manera para nombrar aquellas realidades que no entran en masculino o en femenino, aunque también es otra manera de visibilizar el que haya otras diversidades. Me estoy haciendo un lío. Perdón. No te preocupes. Sirve para dos cosas: para visibilizar que efectivamente hay personas que no entran en las categorías de hombre o de mujer, y también nos sirve para construir otras realidades que se basan en el lenguaje. ¿Cree que el proporcionar derechos a este colectivo LGTBI provoca un retroceso en los derechos conseguidos por la mujer? Creo que no. Por lo menos no me considero un experto en el tema, pero lo que sí creo que es cierto y más o menos lo que pienso es que efectivamente el movimiento LGTB viene desde el seno del movimiento feminista y ha recorrido un montón de camino, tanto en el ámbito de conseguir derechos a través de leyes como en el de concienciación social. Entonces, creo que, porque hay un poco de debate hoy en día con todo esto, creo que nos estamos haciendo las preguntas al menos no pertinentes ahora mismo, que por ejemplo podría ser qué significa ser una mujer o qué significa ser un hombre, sino preguntarnos, ir un poco más allá, a lo mejor ampliar un poco más la mirada y preguntarnos cuáles son los sistemas, por ejemplo el binarismo de género, que son los que nos encorsetan y nos obligan a vivir vidas que en realidad podrían ser más felices. ¿Entiende la postura de estas mujeres que sí que piensan esto? Sí, claro, por supuesto que lo entiendo. No dejan de ser posiciones de ideología y tipos de política y demás. No creo que haya conflictos, como dije antes, sino que al revés. Creo que deberíamos de tender puentes de entendimiento y de poder sentarnos y reflexionar juntas y poder hacer unas políticas y una protección de derechos que nos sirva a todas las personas. La diversidad de la que hablamos es exclusivamente el colectivo LGTBI, es decir, ¿encontramos solo la diversidad en este colectivo? Por suerte, creo que la sociedad es diversa en sí, e incluso cada persona dentro de su norma, podemos decir, que sea por ejemplo, una mujer que sea masculina, ya de por sí es diversa, pues no está cumpliendo con una serie de características que se le pueden imponer. ¿Qué diferencias hay entre bisexualidad y pausexualidad? Depende de a quién le preguntes. Puedes tener que la pansexualidad es
aquellas personas como que no se fijan mucho en cuanto a los genitales o el cuerpo de las personas y demás, sino que van un poco más allá, y las personas bisexuales no. Y además quedándose en el que solamente le gustan los hombres y las mujeres. Digo que a quien le preguntes, porque a lo mejor a otra persona que sea activista, bisexual o por el estilo, te podría decir que no, que bisexual significa que te gusta te sientes atracción afectivo, sexual hacia tu mismo género y hacia otros, en plural. ¿Cree que la diversidad puede ser un problema, entre comillas, evidentemente, un problema en el sentido de que estas personas se encuentren muchos obstáculos en la sociedad? Sí es verdad que siguen habiendo obstáculos, sobre todo con no tanto a nivel institucional, porque sí es verdad que se han conseguido varios derechos y la protección de los mismos, pero sí que en cuanto a visibilización y concienciación todavía nos queda un montón. Por ejemplo, en el colectivo donde trabajo, en Aranda, tenemos un proyecto que parte de la intervención significa visibilizar estas realidades en las comunidades, la mancomunidad del norte de Gran Canaria, porque se ha detectado que si bien por regla general apenas hay casos de discriminación, sí que hay un gran problema con el sentimiento de comunidad y con la visibilización del colectivo. Precisamente quería preguntarle qué acciones o medidas cree que se deberían de tomar para que la población respete esta diversidad. Creo que podríamos trabajar conjuntamente con las instituciones públicas y con las personas profesionales en general de la sanidad, de lo social y demás, por intervenir socialmente, pero no creo que tanto de manera la típica idea que tenemos como un taller en un colegio o algo así, sino por ejemplo organizar unas jornadas a nivel comunitario. Creo que sí, se pueden hacer cositas. Desde el colectivo, ¿cuáles son los objetivos y funciones que se realizan desde tu colectivo? Tenemos que, como principal objetivo, digamos, es erradicar precisamente estas estructuras que nos encorsetan en heterosexualidad, homosexualidad y demás, intentar concienciar y crear modos de vida más vivibles o más libres, pero claro, eso es un objetivo muy grande. Entonces, a pequeña escala, digamos, ahora mismo estamos ejecutando un proyecto financiado por el Gobierno de Canarias y la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, que se encarga de ofrecer ayuda y apoyo a personas LGTBI y a sus familias, y parte de la intervención está un poco más comunitaria que comentaba antes, a través de jornadas, de talleres en institutos, de formación a profesionales. ¿Acuden muchas personas pidiendo ayuda al colectivo? Sí, sobre todo lo que más hemos estado entendiendo últimamente son información, gente que se pone en contacto con nosotras y solicita pues desde información muy básica sobre el colectivo hasta los servicios que podemos ofrecer y si pueden acudir o lo solicitan para otra cosa, para otro servicio. ¿Por qué son importantes los derechos LGTBI? Porque creo que socialmente todavía nos queda mucho camino por recorrer, y si no reconocemos a través de leyes las diversidades, creo que lo que podemos hacer socialmente se nos
puede quedar muy corto. Entre otras cosas porque por el sistema y el estado de bienestar en el que vivimos, tener leyes que protejan los derechos significa que dentro del Estado podemos existir, pues somos reconocidos como sujetos de derecho. Entonces creo que es muy importante toda la parte de elaboración de leyes y demás. ¿Por qué empezó usted a trabajar en el colectivo? Pues desde que soy una persona trans y desde pequeñito pues me han faltado desde referentes a el tipo de educación que se me ha dado y demás. Sí es verdad que agradezco un montón toda la parte de mi familia y demás, porque siempre han sido muy abiertas en ese sentido. Y claro, yo he tenido suerte. Entonces me gustaría servir tanto de referente como de figura de apoyo a otras personas que no han tenido esa suerte. Pues ahora tiene la oportunidad, manda si quiere un mensaje de apoyo, un consejo que quiera darle a esas personas. Yo les diría que todo va a salir bien, más en estos momentos de un poco de pandemia, de otro posible confinamiento y demás, que parece como que todo va mal todo el tiempo. Mi experiencia me ha servido para convencerme y para tener bastante claro que si pasan cosas malas es porque van a venir cosas buenas, aunque sean cortitas y poquitas, pero llegarán en algún momento. Y que lo malo no tiene que por qué ser siempre un problema, puede ser un contratiempo. Como decía mi abuela, si tiene solución es un contratiempo, no es un problema. Ha mencionado la pandemia que azota a nuestro país actualmente. ¿Cómo ha afectado la COVID-19 al colectivo? Pues sobre todo, si tenemos en cuenta otros ejes de exclusión, no solamente ser una persona LGTB, también tenemos que, por ejemplo, personas LGTB que sean pobres o que no tengan un trabajo estable o situaciones parecidas. Nos hemos encontrado con que muchas de ellas han perdido sus casas, por ejemplo, por impago de alquiler o porque debido al confinamiento sus relaciones familiares han empeorado y han tenido que abandonar su vivienda. Con el tema de los ERTE, bastantes de ellas han perdido también los puestos de trabajo que tenían. Entonces parece que la poca estabilidad que hemos ido consiguiendo poco a poco pues se ha ido debilitando y en fin, un poco como todo el mundo, pero también teniendo en cuenta que la especial vulnerabilidad que tienen las personas LGTB. Pues. ¿De qué manera encontramos la LGTB-fobia en la sociedad? Pues tenemos desde acciones tan básicas como miradas indiscretas. No tienen que por qué ser de odio o de asco, sino de curiosidad. Sí, o morbo, más bien iba a decir morbo. Que sí se puede discutir si sería LGTBI-fobia o no, depende de las intenciones. Hace poco agredieron en la península, agredieron a un niño de 11 años a grito de maricón. Entonces encontramos todavía formas de violencia que deben ser erradicadas poco a poco, con el tiempo. Por suerte la ley de vagos y maleantes ya no existe, no estamos perseguidas por la policía, pero sí que todavía quedan restos. Personalmente creo que también hay que atacar desde la educación, es decir, que la educación se puede concienciar y educar a los niños para que piensen y pues sepan toda la información y tengan todo el conocimiento sobre estas realidades. ¿Cuál es la importancia de la educación afectivo-sexual en las aulas? Creo que dado a cómo es la forma de vivir nuestra, ¿no? Como personas canarias y dentro de Canarias España,
nuestra forma de vivir hace que pasemos mucho tiempo en la escuela. Entonces, eso como primer porqué en la escuela, porque este tipo de aprendizaje. Creo que podrían ayudar a construir una sociedad futura mucho más respetuosa y abierta con las diversidades en general, no solamente con los afectivos sexuales. E incluso construir formas de vivirse y de estar en la sociedad más igualitarias, pues también estaríamos hablando de que no solamente de personas LGTBI, sino también de cómo nos relacionamos con otras personas de manera afectiva, en nuestras relaciones y demás. Para dejarlo claro, ¿en qué consiste realmente esta educación afectivo-sexual? Significaría eliminar o expandir, más bien expandir los límites que nos han impuesto desde pequeños, o las normas que nos han impuesto desde pequeños. El poder pensarnos y vivirnos más allá de lo que nos han dicho que es normal. ¿Con qué recursos se cuenta para intentar solucionar este problema? ¿A qué te refieres con recursos? Recursos, medidas, acciones que se puedan realizar para intentar solucionarlo, aparte de la educación que estábamos hablando antes. En la Comunidad Autónoma de Canarias tenemos un protocolo educativo, es en concreto para acompañamiento al alumnado trans, pero que está muy bien como punto de partida. De hecho, lo han cogido de referencia en Madrid y en Barcelona, entonces quiere decir que está bien hecho. Dentro de ese protocolo se contemplan, sí es verdad que en caso de que haya alumnado trans en el centro, pero sí que se contemplan acciones de formación y de concienciación al profesorado y a todo el personal del centro, y de sensibilización y visibilización y demás al alumnado en general. Y por parte más del Estado, a lo mejor del gobierno. La verdad es que el gobierno de Canarias, en concreto la Consejería de Derechos Sociales, está muy ahora mismo con la coordinadora de entidades LGTBI de Canarias. Están haciendo un trabajo que creo que es necesario y que está muy bien, tanto para poner en marcha una serie de derechos, una puesta en marcha de una ley que pueda ser más abierta y más consciente con las realidades, como con apoyo a la creación de líneas de subvención para entidades y las entidades poder ejecutar los proyectos. También el poder realizar algún tipo de estudio sobre la población LGTB en Canarias. Entonces, creo que por lo menos en Canarias se está haciendo, y se está haciendo, yo creo que bastante bien. Pues me alegro muchísimo. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y por toda la información. Esperemos que la gente pues conozca la realidad y pueda entenderla. Así que muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.
soy reina ni princesa, ni un príncipe azul espero. Yo sé quién soy, a quién quiero y qué es lo que me